Buenos días, mis queridos hermanos. Comenzamos esta semana con nuestro tiempo de sustento, con la palabra del Señor para poder nosotros aprender, recibir y poder caminar y dar frutos según la palabra del Señor. La palabra es vida. No hay nada mejor que la palabra del Señor. No existe un sermón, no existe una enseñanza, no existe un concierto, no existe una alabanza, no existe nada que pueda reemplazar la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de tiempo de sustento. Estamos hablando, desde la semana pasada hemos venido hablando sobre la pregunta, la gran pregunta, ¿para qué? ¿Para qué soy salvo? ¿Para qué somos salvos? Yo pienso que esta es una pregunta muy importante porque nos debe llevar a entender que hay un propósito para nuestra salvación. No voy a recapitular todo lo que hemos venido leyendo porque en realidad es bastante, ¿no? Pero quiero que entendamos que hemos sido salvos porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida para un propósito. Y para ello quiero que respondamos a la primera pregunta de hoy, ¿no? Que es ¿para qué? Y la respuesta es por identidad. Identidad. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esa palabra el día de hoy. Es una palabra muy, muy usada, lamentablemente para mal, porque se habla mucho, por ejemplo, de la identidad de género, lo cual vamos a tocar un poquito más adelante. Pero yo quiero mencionar algo más allá de esto, que se encuentra en la palabra del Señor, porque la palabra también nos habla de identidad. Identidad básicamente es quién eres. ¿Quién eres? ¿Cómo te percibes a ti mismo? Repito que es una pregunta que hemos venido escuchando por años quizás, ¿no? Identidad, cómo te sientes, etcétera. Pero la verdad es que la identidad tiene que ver con quién eres tú. ¿Quién eres? Y esta pregunta es tan importante porque como tú, digamos, te percibas o sientas que tú eres o tengas la convicción que tú eres, de esa misma forma vas a conducirte. Entonces, no quiero que entendamos por esto de que si tú te percibes que eres un animal o que te percibes que eres un árbol, entonces vas a empezar a tener ramas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando tú entiendes quién eres, sobre todo refiriéndome a quién eres en Cristo, entonces se abre un nuevo panorama de cosas, se abre un nuevo panorama de futuro en Cristo. Creo que muchos de los problemas que tenemos como hijos de Dios consisten o radican en que no sabemos quiénes somos. Creo que cuando Eva empezó a dialogar con la serpiente, una de las cosas que ella hizo fue decir, bueno, pero Dios nos ha dicho esto. Y al dialogar y al conversar, yo pienso que ella no entendía quién era. Creación de Dios, hija de Dios, puesta por Dios en el huerto para que pueda ella ser, digamos, fructífera junto con su esposo, pero no lo vemos así, ¿no? Y para ello quiero que por favor me acompañen a la primera epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Dice así, en la nueva versión internacional, dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, lo que Pedro está diciendo aquí es justamente cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es tu identidad? Si tú te has entregado a Cristo, si tú eres una nueva criatura, entonces tú eres un hijo de Dios. O sea, no es que serás un hijo de Dios, no es que a veces eres y a veces no eres, sino que tú eres un hijo de Dios. Esa es tu identidad. Pedro decía, ustedes son un sacerdocio real de reyes, son un linaje escogido, un linaje escogido. O sea, son distintos, son un pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y cuando no entendemos quiénes somos, el pueblo de Israel, por ejemplo, tenía una identidad de esclavo. Sí, es cierto que entendía que era pueblo de Dios, pero se identificaba más como esclavo, pensaba como esclavo. Si tú tienes una identidad de esclavo,
de derrotado, de fracasado, entonces lo más probable es que no puedas lograr nada, porque no entiendes quién eres. Y si no entiendes quién eres, no es que tú decides quién eres. Y el Señor te salvó. Ya eres un hijo de Dios. Ahora lo que tienes que entender es que lo eres. Tiene que pasar por tu mente, tiene que caer profundo en tu corazón. Tú eres un hijo de Dios. Jesús te salvó. La identidad es algo que repito, hoy en día se habla tanto. Nuestros hijos tienen que entender lo que es la identidad. Los niños tienen que entender lo que es la identidad, porque ahí en los colegios, ahí en la calle, ahí en los medios de comunicación, les van a distorsionar este concepto. Van a hacerles creer que la identidad está disociada de la biología, cuando la identidad está totalmente relacionada con ella. Si nosotros decimos que tenemos identidad, o sea, nos creemos hijos de Dios, es porque hemos nacido de nuevo. Existe un nacimiento biológico espiritual en el cual nosotros hemos recibido la naturaleza de Dios. Por eso decimos que somos hijos de Dios y nos pertenecen las cosas de Dios. Por la identidad entendemos, en lo natural, por ejemplo, que somos varón o mujer. No solo que hemos nacido biológicamente con un órgano sexual en particular, sino que todo nuestro ser se identifica con ese sexo. Por lo tanto, nuestra identidad es relacionada al sexo con el cual nacemos. Igual sucede en lo espiritual. Somos hijos de Dios porque hemos nacido de Dios. Entonces, esa es nuestra identidad. Pero tiene que ser algo más que teoría, porque en nuestra fe sucede exactamente lo mismo. En nuestro nuevo nacimiento, al ser nosotros hijos de Dios, todo nuestro ser, todo mi ser, todo tu ser tiene que identificarse con ello y tienes que creer que eres hijo de Dios. Repito, si es que has nacido de nuevo, si le has entregado tu vida a Cristo. Yo no lo sé. Quizás hay personas escuchando esto, viendo esto, que dicen, no, yo necesito entregarme a Cristo. Yo no estoy seguro si soy un hijo de Dios. Bueno, si ese es tu caso, entonces este es el momento de decirle, Jesús, te entrego mi vida, yo me arrepiento, te pido que me limpies de todos mis pecados y me hagas un hijo tuyo. Quiero estar entre tus brazos, quiero sentirme amado, quiero ser tu hijo y quiero nacer de nuevo. Pero una vez que tú lo has hecho, tienes que entender que naces de nuevo y naces a una nueva vida. Esto quiere decir que tu identidad ya no es lo que eras antes. Ya eres otra persona, ya eres otro ser, ¿no? Acuña dijo, en otras palabras, somos una raza distinta, raza diferente, algo así, ¿no? Bueno, yo no sé por él, pero yo sí me considero diferente porque soy un hijo de Dios y tú deberías considerarte también diferente porque eres un hijo de Dios. Esto no te hace mejor ni peor. Esto no te da el derecho de mirar a nadie por encima de los hombros. Simplemente te enseña que tu perspectiva para la vida tiene que ser diferente. ¿Para qué has sido salvo? Para que entiendas que eres un hijo de Dios. Si no entiendes, si no te identificas como hijo de Dios, si no te ves como pueblo escogido, eres un hijo de Dios, entonces la batalla en esta vida va a ser muy diferente. Vas a caer en condenación más rápidamente porque no vas a entender quién eres. Entonces el diablo te va a revolcar, pero si entiendes quién eres, vas a saber lo que es el perdón de Dios, el amor de un padre, el amor que tiene Él para con tu vida. Vas a poder rechazar las palabras que te condenan porque sabes que eres perdonado, eres amado, eres escogido y demás. ¿Para qué nos salvó el Señor? Primero, para que tú y yo podamos vernos como Él nos ve. Y muy importante también, y con esto ya quiero cerrar la idea, no solo para que tú te veas a ti mismo como un hijo de Dios, importante, valioso, escogido, sino para que tú veas a los demás creyentes, a los demás hijos de Dios, como hijos de Dios, como valiosos, como escogidos. Para que tengamos más cuidado cuando tratemos al prójimo también. Todo esto emana de la identidad. ¿Para qué nos salvó el Señor? Para que tengamos una identidad de hijos de Dios. Hemos sido salvos para pensar de manera diferente. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás es temporal. Todos tus fracasos, tus derrotas, tus caídas, es temporal. Pero ser hijo de Dios es perpetuo. Todo lo demás es temporal. Tus victorias, tus glorias, tus éxitos también van a pasar. Pero ser hijo de Dios es algo que trasciende mucho más allá de todo. Por eso es tan importante la identidad. ¿Para qué hemos sido salvos? Para que nos identifiquemos como hijos de Dios, para que conozcamos que somos hijos de Dios, para vernos como Él nos ve, para tener la mente de Cristo, para pensar de manera diferente y para enfrentar la vida de una forma distinta. Que el Señor te bendiga.